El último aventón. Esto me pasó hace poco más de un año, cuando estaba atravesando una etapa difícil en mi vida. Tenía 24 años, acababa de dejar la universidad y estaba intentando encontrarme a mí mismo. Un amigo me había invitado a pasar unos días en su cabaña cerca de Zacatlán, Puebla, en una zona bastante rural. Yo vivía en la Ciudad de México, y como estaba corto de dinero, decidí viajar en autobús hasta donde llegara, y de ahí pedir aventón. No era la primera vez que hacía autostop. Había mochileado antes por el sur del país, y siempre me había ido bien. Siempre había encontrado personas amables, curiosas por saber de dónde venía o a dónde iba. Pero esa vez, algo fue distinto. Eran casi las 6 de la tarde cuando me bajé del último autobús en una pequeña terminal. Todavía faltaban unos 40 kilómetros hasta la cabaña de mi amigo. Era una carretera secundaria, de esas rodeadas por árboles y curvas infinitas. La señal del celular era intermitente y ya empezaba a oscurecer. Me coloqué a un lado del camino y levanté el pulgar. Pasaron varios coches sin detenerse, pero finalmente, después de unos 15 minutos, un viejo sedán gris se detuvo. El conductor era un hombre de unos 50 años, con barba desaliñada y una gorra que le cubría parte del rostro. Bajó la ventana y me dijo con una voz rasposa: «¿A dónde vas?». Le expliqué, y me dijo que podía acercarme bastante, aunque no exactamente hasta la cabaña. Acepté sin pensarlo demasiado. Me subí y desde el primer momento sentí algo raro. No era el típico silencio incómodo. Era un silencio tenso, como si el aire dentro del coche pesara más de lo normal. No había música, ni radio, solo el sonido del motor y las llantas sobre el asfalto. Intenté romper el hielo preguntándole si vivía por la zona, pero su respuesta fue un simple «a veces». Me reí, medio confundido, pero él no reaccionó. Seguimos manejando por al menos 20 minutos. La noche ya había caído, y la única luz venía de los faros del coche. Fue entonces que me di cuenta de algo que me heló la sangre. Pasamos por el mismo letrero por segunda vez. Un señalamiento viejo que decía «Rancho El Mirador, 2 kilómetros». No dije nada de inmediato. Pensé que quizás había más de un letrero igual, pero luego lo volvimos a pasar. 3 veces. El mismo maldito letrero. Le pregunté con cuidado si íbamos por el camino correcto. No respondió. Solo siguió manejando, con una mano en el volante y la otra descansando cerca de la palanca de cambios. Pero lo raro era que tenía un cuchillo de cocina envuelto en un trapo, ahí entre los asientos. No lo había notado antes. Tragué saliva y traté de no entrar en pánico. Le dije que me acababa de acordar que un amigo iba a recogerme más adelante y que podía bajarme ya, que no se preocupara. Finalmente, giró la cabeza lentamente y me miró por primera vez desde que me había subido. Sus ojos eran inexpresivos, muertos, pero su boca tenía una ligera sonrisa. «¿Estás seguro?», preguntó con esa voz rasposa. A veces es mejor dejarse llevar. Sin esperar su respuesta, fingí recibir una llamada. Me llevé el celular a la oreja y empecé a hablar como si alguien me estuviera esperando. Le insistí con un tono más firme que me bajaría ahí mismo. Frenó el coche, lentamente. Me bajé lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí con el corazón latiéndome en la garganta. Caminé hacia el bosque fingiendo que me dirigía a una casa cercana y esperé a que el coche desapareciera. No se fue de inmediato. Se quedó ahí, detenido unos metros más adelante, con las luces encendidas. Yo estaba escondido detrás de unos árboles, temblando. Después de lo que parecieron horas, el coche finalmente arrancó y se fue. Caminé durante al menos 1 hora por la carretera, hasta que encontré una estación de servicio cerrada, donde me senté hasta que amaneció. Al día siguiente, mi amigo vino a recogerme. Le conté todo. Buscamos en internet el modelo del coche, incluso denunciamos el incidente por si alguien más había tenido una experiencia similar. Pero lo más extraño fue esto. Unas semanas después,
Mi amigo me envió una noticia local. Un joven había desaparecido haciendo autostop en esa misma zona. Lo último que se sabía de él era que había sido visto subiendo a un coche gris con un hombre de gorra. Desde entonces, jamás he vuelto a pedir un aventón. Y te juro, no pienso hacerlo nunca más. Kilómetro 31. Esto me pasó cuando tenía 19 años, en un viaje que decidí hacer de mochilazo por el norte del país. Fue una de esas decisiones impulsivas que uno toma cuando quiere escapar de todo. Me fui sin rumbo fijo, solo con una mochila, un poco de dinero y muchas ganas de estar solo. Después de pasar unos días en Monterrey, decidí seguir hacia el sur por carretera. Tomé un camión que me dejó en un pequeño poblado cerca de Linares, pero aún me faltaban unos 30 kilómetros hasta el hostal donde planeaba quedarme esa noche. Como ya había oscurecido y no quería gastar más dinero, decidí pedir aventón. Me paré junto a la carretera, justo donde había un letrero oxidado que decía Kilómetro 31. A mi alrededor no había nada, solo monte, una gasolinera cerrada y una carretera que parecía estirarse infinitamente en la oscuridad. No pasaron muchos coches. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios pasos cuando me movía. Finalmente, después de unos 20 minutos, apareció una camioneta vieja, tipo pick-up, que se detuvo unos metros adelante. Caminé hasta ella y vi que en el interior había un hombre de aspecto normal, ropa sencilla, una gorra tejida, barba recortada. Me preguntó a dónde iba. Le dije el nombre del hostal y me dijo que me podía dejar justo en la entrada. Me subí en el asiento del copiloto y le agradecí. Al principio, todo parecía bien. Era amable, incluso hablador. Me dijo que trabajaba en construcción, que venía regresando de una obra en el estado vecino. Parecía alguien común, confiable. Pero después de unos minutos de conversación, empezó a hacerme preguntas que me incomodaron. ¿Y tus papás saben que andas solo? ¿Tienes novia? ¿Nadie te está esperando allá? Reí nerviosamente, tratando de cambiar de tema, pero no dejó de hablar. Me contó que antes también viajaba mucho, que le gustaba conocer gente diferente. Usó esa frase varias veces. Gente diferente. Lo peor vino cuando empezó a hablar de accidentes en carretera. Dijo que había un tramo, justo donde estábamos, donde pasaban cosas raras, que era un lugar donde mucha gente desaparece. Intenté mantener la calma, aunque el ambiente en la camioneta se volvió más denso. Miré el reloj, eran las 9:43 de la noche, y para mi sorpresa, pasamos por otro letrero. Kilómetro 31. Me congelé. Pensé que tal vez era un error, que había visto mal. Pero número. Unos 10 minutos después, otro letrero. Kilómetro 31. No dije nada, pero el tipo lo notó. Sonrió. Curioso, ¿no? Parece que no salimos de este kilómetro. Entonces, algo cambió en su voz. Se volvió más baja, casi como un susurro. A veces uno recoge gente, y a veces uno es recogido. No sabía qué quería decir con eso. Solo asentí, fingiendo entender, mientras mi mente ya estaba buscando formas de salir de ahí. La carretera estaba vacía, sin luces, sin coches, sin señales de vida. Fue ver entonces cuando me di cuenta de que no estábamos avanzando. El coche seguía en movimiento, sí, pero el paisaje era el mismo, los mismos árboles, el mismo bache en el camino, el mismo poste doblado. Empecé a entrar en pánico. Busqué mi celular. Sin señal. Le pedí con una excusa que me dejara en la próxima estación de servicio. Dijo que no había ninguna cerca. Mentira. Yo había visto una en el mapa antes de quedarme sin señal. Ya casi llegamos, dijo con esa sonrisa torcida. El lugar al que vas no está en el mapa. No sé cómo lo hice, pero me lancé por la puerta. Estábamos a menos de 40 kilómetros por hora, pero aún así caí mal y me raspé todo el brazo. Me levanté como pude y corrí hacia los árboles. Me quedé escondido entre el monte por casi una hora, hasta que vi pasar otro coche.
Salí corriendo y me tiré en la carretera para que se detuviera. Era una pareja mayor. Me subieron y cuando les conté lo que pasó, se quedaron en silencio. «Hijo», dijo la señora, muy seria, «no eres el primero que nos dice algo así. Me dejaron en el hostal. Nunca más pedí aventón. Y hasta hoy me pregunto, si no me hubiera lanzado de esa camioneta, ¿cuántas veces más habría pasado por el kilómetro 31? No es mi coche. Esto me pasó cuando tenía 21 años, durante un viaje de regreso a casa desde Guadalajara. Era Semana Santa y todo estaba lleno. No conseguí boleto de regreso ni en camión ni en avión. En mi desesperación por no perder días de trabajo, decidí hacer algo que jamás había hecho antes: pedir aventón. Fui a una de esas gasolineras grandes que están a las afueras de la ciudad, por donde pasan muchos traileros y viajeros. Llevaba mi mochila, un cartel que decía CDMX, y la esperanza de que alguien confiable me recogiera. Después de un par de horas, un tipo en un coche negro, un Jetta viejo, se me acercó. Era joven, no mayor de 30, bien vestido, con gafas oscuras, incluso amable. Me preguntó si necesitaba ayuda, y al contarle mi situación, me dijo que iba más o menos para allá, y que me podía llevar hasta Querétaro, lo cual me convenía bastante. Acepté. Subí y empezamos el viaje. Los primeros 20 minutos todo fue normal. Buena música, conversación ligera. Me dijo que se llamaba Marco y que trabajaba en bienes raíces. Incluso me ofreció una botella de agua que tenía en el asiento trasero. La rechacé, más por costumbre que por desconfianza. No me gustan las botellas ya abiertas. Pero poco a poco noté cosas que no encajaban. Primero, el coche tenía un fuerte olor a desinfectante, como si alguien hubiera intentado cubrir otro olor. No me atreví a preguntar, pero lo noté. Segundo, Marco no parecía muy seguro del camino, aunque me había dicho que hacía el viaje seguido. Tomaba salidas raras, a veces desaceleraba sin razón. Incluso se detuvo en una gasolinera, pero no cargó gasolina ni compró nada. Solo se quedó dentro del coche durante varios minutos, mirando su celular. Cuando volvimos a la carretera, intenté checar mi ubicación, pero la señal era débil. Me preguntó si alguien sabía que venía con él. Respondí que sí, que ya había mandado mi ubicación en tiempo real por WhatsApp. Eso era mentira. No había nadie que supiera que estaba con él. Pero en cuanto dije eso, su rostro cambió ligeramente. Fue casi imperceptible, pero por un segundo dejó de sonreír, como si estuviera procesando esa información. A la media hora, paramos en un Oxxo. Me dijo que bajaría rápido por un café. Apenas se bajó, agarré mi celular y empecé a revisar el coche por pura curiosidad. No estaba esculcando ni nada raro, solo tenía ese presentimiento feo en el estómago. Vi algo que nunca voy a olvidar. Una cartera que no era de él. Tenía una credencial de elector que mostraba el rostro de otro hombre, más viejo, como de unos 50 años, y al lado, un llavero con el logo de una empresa de transporte y un gafete con el mismo rostro de la credencial. Todo eso estaba debajo del asiento del copiloto, medio escondido. Mi respiración se aceleró. Empecé a sentir que algo estaba muy mal. Cuando Marco regresó con el café, actué como si nada. Le dije que me estaba empezando a sentir mal del estómago y que si no le molestaba dejarme en la próxima parada grande, que mi tía podía recogerme desde ahí. Asintió sin hacer muchas preguntas, pero cuando salimos de nuevo a la carretera, no tomó la salida hacia Querétaro. Se metió por un desvío secundario, un camino entre cerros y árboles. Le pregunté a dónde íbamos. Me dijo que era un atajo. Mi voz tembló un poco cuando le dije que no me parecía buena idea. Y entonces dijo algo que me paralizó. «Este coche no es mío, ¿sabes?». Lo dijo como quien comparte un secreto, no como una confesión, sino como una advertencia. No respondí. Solo miraba al frente, sintiendo el pulso reventarme en los oídos. Empecé a pensar en abrir la puerta y saltar, pero íbamos rápido. De pronto, sin decir más,
Dio la vuelta en U. Regresó al camino principal. Me dejó en una parada de autobuses, cerca de una tienda grande, sin decir otra palabra. Ni siquiera me cobró gasolina, como había insinuado antes. Solo se despidió con un «cuídate». En cuanto se fue, llamé a un amigo y le pedí que viniera por mí. No quise quedarme un minuto más solo. Semanas después, me metí a un grupo de Facebook sobre autostop en México. Allí encontré una publicación donde alguien contaba haber sido recogido por un tipo en un Jetta negro, con gafas oscuras, que decía llamarse Marco. Nunca terminaba el viaje. Siempre decía algo extraño y luego desaparecía. Desde entonces, no vuelvo a subirme al coche de nadie que no conozca. Porque ese día entendí que cuando haces autostop, no solo estás confiando en un desconocido, estás apostando tu vida. El hombre del asiento trasero. Esto me pasó cuando tenía 20 años, mientras viajaba por Chiapas durante mis vacaciones universitarias. Me quedé sin dinero más rápido de lo que esperaba, y tuve que improvisar para regresar a casa. Estaba en San Cristóbal, y mi plan era llegar hasta Tuxtla Gutiérrez, donde tenía un primo que me podía prestar para el camión de vuelta a la ciudad. Solo había dos opciones: caminar o pedir aventón. Era temprano, las 6:30 de la mañana. El cielo estaba cubierto de neblina. El aire era húmedo y frío. Me coloqué en la orilla de la carretera con mi mochila, esperando que alguien se detuviera. Pasaron unos 20 minutos hasta que un coche se detuvo. Era un sedán blanco, algo viejo, con placas del estado. El conductor era un hombre de unos 40 años, vestido con ropa formal, como si fuera camino al trabajo. Me dijo que iba justo hacia Tuxtla, que subiera con confianza. Me pareció un golpe de suerte. El tipo fue amable desde el inicio. Hablaba tranquilo, hacía preguntas típicas. ¿De dónde venía? ¿Qué estudiaba? Si viajaba solo. Le respondí con naturalidad. Me sentía seguro. Al poco rato, noté que tenía un rosario colgado del retrovisor y un montón de estampitas religiosas pegadas al tablero. No me pareció raro. Allá mucha gente es muy devota. Después de unos 15 minutos de viaje, me dijo: «Si no te molesta, voy a recoger a mi sobrino. Vive en un rancho al que pasamos en breve. No nos desviamos, está sobre el camino». No vi problema. Asentí. Y efectivamente, unos minutos después se desvió hacia un camino de terracería muy corto, donde una pequeña casa de bloc aparecía entre los árboles. Pero no vi a nadie afuera, nadie esperándolo, ni señales de que alguien se estuviera alistando para salir. Él tocó el claxon 2 veces, esperó unos segundos y luego dijo simplemente: «Ya está, regresamos al camino». Y eso fue lo raro. Nunca se subió nadie, no abrimos ninguna puerta, nadie apareció. Pero él actuó como si alguien más estuviera en el coche. Lo noté porque, al volver a carretera, bajó el volumen del radio y dijo: «Ponte cómodo, ya casi llegamos». Yo iba en el asiento del copiloto. Me quedé en silencio. Miré por el retrovisor hacia el asiento trasero. Estaba vacío. Traté de no decir nada. Pensé que quizás hablaba por teléfono con manos libres, aunque no vi ningún Bluetooth conectado. Pero luego volteó hacia atrás otra vez y dijo en voz baja: «¿Tú lo ves también?». Mi piel se erizó. Fingí no escucharlo. Solo miraba hacia adelante, como si nada. Pero entonces murmuró algo más. «No habla mucho, pero siempre quiere ver a dónde vamos». Me armé de valor y le pregunté: «¿Con quién hablas?». Se rió. «Con mi sobrino. ¿Quién más?». Yo solo asentí, pero por dentro sentía que algo andaba muy, muy mal. Quise bajarme. Pensé en decir que me sentía mal, que me mareaba, que necesitaba aire. Pero antes de que pudiera decirlo, él frenó en seco. «¿Tú no lo ves?», preguntó, con una voz completamente seria. «Está ahí, justo detrás de ti». Giré la cabeza. Nada, solo el asiento vacío. El hombre me miró. Ya no tenía esa actitud amable. Su rostro estaba completamente neutro, vacío.
como si algo se hubiera apagado en él. No supe qué hacer, así que le dije lo primero que se me ocurrió. «Creo que mejor me bajo aquí. Mi primo viene por mí». Me miró como si le costara trabajo procesar lo que le dije. Luego sonrió, pero no con amabilidad. Fue una sonrisa tensa. «Está bien, él no quería que vinieras de todos modos». Me bajé. Cerré la puerta y él se fue. Despacio, pero sin mirar atrás. Me quedé parado a un lado de la carretera por casi una hora más, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente, un coche familiar me recogió. Eran una señora con su hija adolescente. Esa vez sí me sentí a salvo. Desde entonces, no pido aventón solo, porque lo que más me aterra no es encontrarme con un loco. Es encontrarme con alguien que no está solo. El conductor que nunca parpadeó. Esto pasó hace poco, en el estado de Hidalgo. Mi novia y yo habíamos ido de mochilazo a varios pueblos mágicos de la región. En uno de esos días nos confiamos del horario y perdimos el último autobús de regreso. Era domingo por la tarde y no había hoteles baratos disponibles. El siguiente camión salía hasta las 6 de la mañana. Estábamos cansados, sucios, sin señal en el teléfono, así que tomamos la decisión de pedir aventón. Era algo que yo había hecho antes, pero nunca con ella. Me sentía responsable. Nos colocamos en una pequeña glorieta de salida del pueblo. No pasaban muchos coches, pero después de unos 20 minutos, se detuvo un sedán rojo, de esos sin marcas ni calcomanías. Bajó la ventana un hombre, de unos 35 o 40 años, cabello corto, muy bien peinado, y una camisa negra impecable, como recién planchada. Tenía un acento raro, no sabría decir de dónde. Nos preguntó a dónde íbamos. Le dijimos que buscábamos llegar a Pachuca, o por lo menos acercarnos. Dijo que justo iba rumbo a la ciudad, que subiéramos. Dudamos un segundo, pero todo parecía normal. Él incluso sonrió y nos dijo: «No se preocupen, los llevo con gusto. No es la primera vez que ayudo a viajeros. Subimos». Mi novia y yo íbamos atrás, juntos. Él mantuvo la mirada en el camino todo el tiempo. Y ahí fue donde empezó a sentirse raro. Nunca giraba la cabeza. Nunca miró por los espejos retrovisores. Ni una vez. Siempre con la vista fija al frente. Lo que más me incomodó fue que no parpadeaba. En serio. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pasaban minutos enteros y sus ojos seguían completamente abiertos, secos, como si no necesitara cerrarlos. Incluso cuando entrábamos a curvas o baches, ni pestañeaba. Pensé que tal vez tenía una condición, así que no dije nada, pero luego empezó a hablarnos, y no de cosas normales. «A veces», dijo, sin que nadie preguntara nada, «hay que hacer cosas que no nos gustan para sobrevivir». «¿A qué se refiere?», le pregunté, tratando de sonar casual. «A decisiones, cosas que uno no planea, pero que terminan definiendo lo que uno es». Nos miramos. No entendíamos qué intentaba decir. Él siguió hablando, pero no parecía hablar con nosotros. Era como si pensara en voz alta. «Dicen que todos llevamos algo adentro, algo oscuro. Algunos lo controlan, otros lo dejan salir». Yo ya estaba incómodo. Mi novia me tomó la mano sin decir nada. Estábamos a mitad de la nada. No había señal, y salir corriendo era peligroso. Entonces nos hizo una pregunta extraña. «¿Alguno de ustedes tiene hermanos?». Le respondí que no. Ella dijo que sí, que tenía 2. El tipo sonrió. «Qué suerte, yo tenía 1, pero ya no lo veo. Me recuerda cosas que prefiero olvidar». Empezó a hablar de cosas muy personales, de cómo su madre murió frente a él, de cómo su papá era alcohólico. Todo con una calma tan extraña que se sentía más robótica que humana. Y todo esto sin parpadear ni una sola vez. De repente, sacó un frasco pequeño del tablero, lo abrió y se lo pasó por debajo de la nariz, como si inhalara algo. No era droga, parecía alcohol medicinal o amoníaco. Algo fuerte, porque arrugó la cara por un segundo, y luego soltó un suspiro largo.
Mi novia me susurró: «Nos tenemos que bajar ya». Entonces me incliné hacia adelante y le dije que una tía nuestra vivía cerca, que podíamos bajarnos en la próxima gasolinera. Mintiendo, claro. Solo queríamos salir. Él no dijo nada. Solo asintió lentamente, y sin hablar, dio vuelta hacia una pequeña estación de servicio. Se detuvo. Nos bajamos rápidamente. Le dimos las gracias. Él solo nos miró por el retrovisor. Y ahí, finalmente, parpadeó. Una sola vez. Un parpadeo tan lento que parecía ensayado. Como si lo hiciera solo para que lo viéramos. Esperamos en esa gasolinera 3 horas, hasta que pasó un camión de carga que nos llevó hasta una terminal. Desde entonces, cuando alguien me pregunta si volvería a pedir aventón, siempre digo que sí, pero nunca con alguien que no parpadea.